tema de la resiliencia, es esa capacidad de crecer, de partir de la nada. Cyrulnik, este señor, decía que es renacer del sufrimiento. Renacer del sufrimiento. El sufrimiento es un maestro o una maestra. Ustedes seguramente a lo largo de cada uno de su vida, cada una de su vida, habrá sufrido, hemos sufrido más o menos, y esa etapa de sufrimiento, si la miramos desde ahora, puede ser quizá una de las más importantes de nuestra vida. A veces cuando hacemos los cursos del teléfono en el de crecimiento personal y hacemos nuestra línea de la vida, veíamos que en los bajones más grandes, esos puntos bajos de nuestra vida, luego sigue una subida, normalmente hay una subida, y da como ese perfil de sierra, ¿no? Bajas pero luego subes, y muchas veces subes más arriba de donde estabas antes, con lo cual las crisis, los momentos difíciles son momentos muy importantes en nuestra vida, realmente. No sé si lo habrán tomado ayer, no alcancé a llegar por la mañana desde Colombia, era un poco más complicado, pero no sé si habrán visto un poco de dónde viene el tema de la resiliencia, también un concepto tomado de la ingeniería, que es una magnitud que cuantifica la cantidad de energía por unidad de volumen que almacena un material al deformarse elásticamente debido a una tensión aplicada. Es la definición tomada de la ingeniería que se ha aplicado específicamente a los metales, como los metales al someterse a estrés, a altas temperaturas o a fuerzas muy significativas, después de pasar por esos momentos de mucha temperatura, miles de grados, o de fuerzas muy superiores a su propia contextura, luego vuelven a su estado natural. Aunque se cambien de forma, ellos vuelven a recuperar todas sus propiedades. Entonces, por eso este concepto que viene de la ingeniería, pues luego también se ha aplicado a la ecología, como la capacidad de las comunidades de soportar perturbaciones. A nivel ecológico, la capacidad de las comunidades de soportar perturbaciones. También tenemos en cuenta que un metal, como un individuo, como una comunidad, tiene esas mismas propiedades, pasar por situaciones críticas y luego recuperarse de las mismas. Luego, en psicología, que ya es como el que más nos ocupa, el que más nos interesa esta mañana para nuestro trabajo, y es la capacidad para mantener el equilibrio en medio de la crisis y la recuperación completa e incluso evolución luego de un evento crítico o estresante. Esta definición la he puesto yo, es un poco un aporte mío, porque haciendo la investigación encontraba que resiliencia se ha visto como en tres momentos. Tanto el mantener el equilibrio durante la situación de crisis es un aspecto del que se ha hablado de resiliencia. O sea, yo estoy en medio de la crisis y mis elementos psicológicos están constantes. Obviamente, las emociones se alteran, cambiamos algunos hábitos de nuestra vida. No obstante, nuestra entereza, nuestra dignidad, nuestra capacidad de ponerle cara al asunto se mantiene constante. Ese sería un aspecto en medio de la crisis. Otro, la capacidad de recuperación completa después de la crisis. Ahí se ha hecho otra línea de investigación o de análisis del concepto de resiliencia. Cómo después de un momento crítico se recupera. Y esa capacidad de recuperación completa, que es la que viene del concepto de la ingeniería. Luego viene otra que quizá la más interesante, a mi manera de ver, es incluso evolucionar después del evento crítico o estresante. Ya lo decía Hegel en la dialéctica, que cuando tenemos una dualidad entre el ser y el no ser, es decir, entre estar en el fondo de la nada y estar en el momento de gloria, hay una dialéctica. Y la evolución la evolución hacia el crecimiento la manifiesta como una espiral ascendente.
Y es curioso porque muchas veces alguien dice, y yo he escuchado mucho a estas personas, y yo también me he sentido así, María, algunas veces, es decir, pero si se supone que he crecido, pero me siento como 2 o 3 pasos atrás, como si no hubiese hecho nada, sobre todo cuando llegamos a los 30, a los 40, a los 50, esos momentos críticos de nuestra vida, u otros, que uno dice, pero ¿qué he hecho? Como que he dado pasos hacia atrás. Y Hegel dice, no, puede ser que te sientas así como una espiral ascendente, puede ser que te sientas atrás, pero nunca estás más abajo, puede ser que te sientas atrás, pero has evolucionado algo, siempre has evolucionado algo. Entonces, lo interesante del concepto de resiliencia, aparte de mantener el equilibrio emocional durante la crisis, la capacidad de recuperación después de la crisis y sobre todo la capacidad de evolucionar gracias a la crisis. Entonces quisiera por eso dejar por lo menos esos 3 elementos claves dentro del concepto de resiliencia aplicado a la psicología. Recordamos la famosa ave fénix. Es como un ejemplo gráfico que también para aquellos que tienen más captación de imágenes, y todos tenemos estas capacidades, cómo surgir de las cenizas. Estamos muchas veces sintiéndonos hechos polvos, literalmente, y cómo esa capacidad del ave fénix, como un mito de decir yo puedo recuperarme, y además lo interesante del ave fénix es que tenía que quemarse, o sea, hecha polvo literalmente, y a partir de esas cenizas resurgir. Entonces yo creo que es una imagen simbólica, mítica, que viene un poco a resumir un poco el concepto. Bien, me gustaría, yo creo que mejor pedirle el favor a María que lo recite, porque yo no podría hacerlo tan bien como ella. Y es un poema, es el poema Conciencia, porque sobre este poema vamos a tocar 3 o 4 cosas, 3 o 4 elementos de resiliencia que me encantaría, María, que nos dejaras deleitar con tu poesía. Conciencia. Yo soy hija de mí misma y de los padres que me parieron. También soy hija de mi conciencia, madre de mi libertad, padre de mi autonomía. Ocupo mi espacio con un ramo de triunfos y cicatrices, narciso, lavanda y zarzas. Yo soy mi madre, yo soy mi padre, yo soy mi niña, y yo soy quien soy porque los 3 se aman. Un aplauso. El triunfo puede venir después de las cicatrices. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y de la zarza? Y de la salsa. Ardiendo. Entonces es muy simbólico además que llegar a un nivel de conciencia después de los problemas, después de los momentos traumáticos de la vida. Y es cuando esos momentos nos dan como clics, pequeños clics, para poder tomar conciencia. Haciendo un análisis sociológico de la economía española y mundial, muchos expertos llegan a la conclusión que son necesarias las crisis. Son importantes. Cuando tenemos todo, tenemos abundancia de todo, no tenemos ese nivel de conciencia. Como que todo, la ropa que tenemos, bueno, me da igual tener esta que la otra, como que incluso tengo ropa muy buena casi sin estrenar y ya estoy buscando otra, que la alacena está llena, que tenemos el coche último modelo aparcado al frente, y como que todo es más, se le da menos importancia. Pero cuando no hay, cuando falta, es cuando de repente hay una mayor conciencia de las cosas. Entonces, por eso la importancia de la conciencia para poder ser realmente resilientes. Entonces, esa era una de las razones por las cuales quería que María nos regalara ese poema. Bueno, ¿cómo ser resiliente? Es la pregunta que vendría ahora. Bien, eso es muy bonito, muy interesante, son conceptos tomados de la ingeniería, etc. Pero ¿cómo ser? Yo lo primero que solicito es que tomemos la decisión. Llamo la atención a la decisión. Ser resiliente
o tener esa competencia o esa habilidad es una elección personal. También lo decías en el poema. Yo soy padre, yo soy madre, yo soy niña, yo soy quien soy, yo soy dueña de mí misma. Esa es una decisión. Porque los tres se aman. Y porque los tres se aman. Si no, no. Si no hubiese esa relación íntima entre los tres. Y fíjense ustedes que para llegar a esa conclusión que ha llegado María, bellamente expresada en un poema, es porque también ha tomado la decisión de serlo. Las oportunidades están para todos y para todas, pero yo soy el que decido, yo soy la que decide. Entonces, todo lo que viene en adelante, que son unos tips para ser más resilientes o cultivar la resiliencia, o ser consciente de qué tan resiliente es, dándose cuenta de si hacemos esto, por supuesto no es la verdad absoluta, ya quisiera yo, ¿no? Es una aproximación desde la psicología y el coaching a cómo ser resilientes. Entonces es una elección. Quienes decidan ser resilientes, pues de aquí para adelante es para ustedes. Estoy seguro que será para todos y todas. Bien, vamos a ver cuáles son los facilitadores de una persona resiliente. Lo primero, encontrar un para qué, desde mi punto de vista. Es mi humilde opinión. Encontrar un para qué. Identificar el sentido que me mueve a salir de la situación crítica. Razón necesaria y suficiente para seguir adelante. Yo recuerdo que en la primera llamada en crisis que recibí en el teléfono de Esperanza de Bogotá, que no se había inaugurado todavía la sede, estábamos trabajando y me habían pedido el favor que cuidara la casa, estaba yo en la universidad, y estábamos cuidando la casa sin ventanas todavía, pero el teléfono estaba puesto. Y un día entra la llamada por teléfono y yo pensaba que era algún periodista o algo que estaba preguntando cuándo se inauguraba. Pues nada, un hombre que me dice, tengo un revólver y estoy encerrado en el cuarto de baño. Y yo, bueno, estas experiencias ya ustedes les habrán recibido algunas parecidas. Lo cierto es que me quedé yo frío, pues yo estaba terminando mi carrera, ya había hecho los cursos del teléfono, pero se me olvidó absolutamente todo de esa situación. Y ahora que le digo, pues nada, afortunadamente escucharlo un rato. No, me contó toda su historia, había entrado en crisis económica y eso le había llevado a otra. Era una persona, un banquero que tenía un buen prestigio y demás, ya se le habían acabado sus ahorros y demás. Y nada, estaba a punto de pegarse un tiro y yo no tenía ni idea qué hacer, una gran responsabilidad y algo bien. Lo cierto es que de repente, como después de media hora de dar vueltas y yo no sabía qué decirle, se escucha el sonido de una niña en el fondo de la llamada, una niña que decía, papá, ¿dónde estás? Porque él no solía estar en casa y esa mañana estaba en casa encerrado y entonces la niña sabía que estaba su padre y empezó a llamarlo. Entonces, de repente, el señor interrumpió la llamada y dijo, mi hija me está buscando, ¿y ahora qué hago? Y hice clic. Ahí está una razón importante. Me arriesgué con la pregunta, como ustedes saben, que ya nos han enseñado nuestros formadores en el teléfono, que el tema hay que abordarlo abiertamente, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha hecho que usted hasta ahora no se haya quitado la vida? ¿Qué ha hecho que hasta este momento usted no se haya suicidado? Además porque ya tenía el clip de la niña. Entonces ya, la luz. Dijo, pues mi hija tiene 8 años, es la única razón por la cual yo hasta el momento no me he quitado la vida. Todos los demás, amigos, pareja, redes sociales y demás, como ya no tengo el dinero que tenía, los he perdido a todos, pero mi hija, a pesar de eso, me está buscando. Y gracias a esa luz fue que el hombre salió adelante. Entonces, realmente siempre tenemos un para qué. Y cuando estamos en medio de una crisis, muchas veces no lo vemos. Se nos borra todo el camino, vemos todo negativo, vemos todo malo. Por eso yo coloco en primer lugar ese para qué, porque tiene que ser una razón muy fuerte para continuar adelante. Luego de esto, pues sí, podríamos empezar a hablar del pensamiento positivo, porque si una persona está en crisis grave, es difícil que uno le diga piense bonito. Lo manda a uno a hacer puñetas, con perdón, o por lo menos le cuestiona. ¿Usted qué me dice que piense en positivo? Si mira lo negativo, pero cuando ya encuentras una razón, entonces ahí sí que se abre un canal. Bien, ya tengo un motivo, es mi hija, bien, bueno, entonces ahora sí puede pensar algo positivo, va a empezar su hija. Entonces, interesante interpretar las situaciones de tal manera que resulten amigables para ti o para nosotros.
Yo resumo ahí un poco el pensamiento positivo en eso. Que todo lo que pensemos, los hechos de nuestra vida, nuestros acontecimientos, los interpretemos de tal manera que sean amigables para nosotras y para nosotros. De esta manera nos sentimos más cómodos, aunque sea muy difícil la situación. Es amigable. En medio de esta situación tan difícil, tengo una niña de 8 años que me ama incondicionalmente. Por lo menos un pensamiento que es amigable conmigo. Y cuando digo amigable, digo también emocionalmente reconfortante, reafirmante de mi autoestima, de mi autoconcepto, que me da seguridad también. He puesto algunos autores atrás, como Seligman, Peterson, Csikszentmihalyi y estos. Pondría como a Seligman como uno de los más importantes expositores de la psicología positiva, además porque ha sido muy resiliente desde el punto de vista investigativo, ya ni siquiera como profesional, sino a nivel investigativo. Él comenzó investigando sobre la desesperanza aprendida. Fíjate, lo contrario de lo que nos mueve a nosotros, la desesperanza aprendida. Él decía que después de muchos intentos llegamos a un momento de la vida al que ya no intentamos más. O sea, haga lo que haga, pues si no tengo resultados exitosos, ya no lo intento más, porque pierdo la fuerza, pierdo la fe, pierdo todo, y eso lo llamó Seligman desesperanza aprendida. Entonces llegó un momento en que dijo, pero ya basta de pensar en tantas cosas crueles. El mismo Seligman, como investigador, que ahora es director de una escuela en California, dijo entonces, voy a investigar qué pasa cuando uno hace las cosas bien y le sale siempre. Ya investigué cuando a uno le salen las cosas mal y no le salen nunca. Ahora voy a investigar cuando uno hace las cosas bien siempre, ¿qué pasa? Pues fue cuando descubrió el optimismo aprendido. El optimismo aprendido. Si tú haces algo bien y lo sigues haciendo bien, cada vez lo mejoras, cada vez lo mejoras, cada vez te haces un experto, hasta que llegas a tener una sensación de optimismo aprendido. Y esa capacidad, esa fuerza, esas personas que nosotros conocemos, o nosotros mismos, nosotras mismas, de aquí estoy yo. Puede que no sepa el tema, pero lo estudio. Puede que no tenga esa habilidad, pero me entreno. Ese optimismo aprendido, esa seguridad también existe. Y a partir de ahí le di un vuelco a la psicología, en el sentido de vamos a estudiar ahora lo que sí funciona, y es precisamente lo que se basa el coaching, también un poco dejar caer esa gotita. Entonces, empezamos a hablar de creencias en positivo, que sería otro tip de la persona resiliente, y de tú, o de ti, de cada una de nosotros, de cada uno de nosotros. Cuando pensamos en positivo, ahí ya tenemos un cultivo de resiliencia. Creer y confiar en lo mejor de ti misma y de los demás. Creer y confiar en lo mejor de ti misma y de los demás. Lo decía María en su poema. Creo, si yo no creyera en esto, pues no lo diría. Creo. Creer en todas las cosas buenas y positivas que tienes, creértelas de verdad. Porque hay muchas personas que tenemos un nivel muy alto de autoexigencia que nos cuesta tomar conciencia de toda la capacidad y de las cosas buenas que tenemos. Y hay un concepto social que muchas veces es que si yo digo las cosas buenas, eso es falta de humildad, eso es prepotencia. Pues yo les voy a invitar que aunque sea en su intimidad o con personas muy cercanas, digan todo lo bueno, reafírmenlo. Y si alguien les da un piropo, usted siga. ¿Qué más tiene para hoy? Para decirme esta mañana. Fíjense cómo sonreímos. Y eso es un efecto automático, fíjate. Cuando empezamos a pensar en nuestras capacidades, en pensamientos y creencias positivas, la sonrisa surge naturalmente. Y como decía Beck, no puede estar uno estresado y relajado y estresado a la vez. Es incompatible, con lo cual, si piensas en cosas positivas y te sonríes, no puedes estar estresado. Pero si estás muy estresado, no puedes sonreír, con lo cual es una elección, sonríe. Fácil. Cree en lo bueno tuyo y en lo de los demás. Cuando necesitamos encontrarnos con alguien que nos cuesta, porque por la razón que sea, jefe, compañero, lo demás, si yo antes de ir, dice Seligman, lo recomienda en el Happiness Coaching, que es una orientación nueva de él, lo más reciente de Seligman, piensa en algo positivo del otro. Piensa en algo que te gusta, siempre, siempre, por más mala que sea la otra persona o que yo crea que es, algo bueno tiene.
así sea su capacidad para manipular. Pero es algo bueno, es algo admirable, yo algo le admiraré. Entonces es interesante que tú pienses en eso. Bien, emoción igual información útil. He puesto esta imagen porque nos puede, tanto a los hombres como a las mujeres, como a todos, nos puede decir algo emocional. Importantísimo. O sea, está despertando sonrisas. La imagen dice más que muchas palabras. Emoción igual información útil. Interpretar las emociones como datos de la realidad. Si interpretamos las emociones como algo absoluto, puede ser que nos perdamos en la felicidad o nos perdamos en la infelicidad. Para un entrenador deportivo, por ejemplo, el éxito no existe, como tampoco existe el fracaso. Existen datos, resultados. Entonces, en este mismo nivel, invito a que veamos las emociones como resultados, como datos. Es decir, tanto la alegría más profunda que podamos sentir nos está informando algo, nos está diciendo, he conseguido esto, he dado este paso, y tomar nota y tomar conciencia de eso. Como si tenemos una situación muy crítica, muy difícil, de angustia, de desesperanza, decir, esto también es información, yo no me voy a perder en la pena y en la tristeza, simplemente la voy a ver y voy a decir, ¿qué información me está dando este momento? Es como tomar distancia de la situación y decir, yo estoy por encima de. Entonces, por eso, emoción como información útil. Tanto para los momentos bonitos como para los momentos duros. Información útil. Como dicen en la programación neurolingüística, una metaposición. Tomar distancia de mí mismo, tomar distancia de mí mismo, para poder estar por encima de las circunstancias. Ese es otro elemento importante de un ser resiliente. La persona que se asocia o que simpatiza o que se queda atrapada en un momento de felicidad o en un momento de pena, no evoluciona. Se queda ahí y con lo cual pierde capacidad de resiliencia. Es más, para que se sorprendan algunos y algunas, yo fui el primer sorprendido cuando me dijeron que, investigaciones de Seligman y Peterson en el 2002, que cuando las personas se ganaban la lotería, muchos perdían la capacidad de ser resilientes. ¿Sí? No solamente los momentos críticos y agobiantes, sino también tener un momento de máximo triunfo. Puede ser que yo me pierda en esa emoción exitosa y pierda la capacidad de ser resiliente. Entonces dicen que hay una curva en la cual tienes que volver a bajar y tener un nivel, un equilibrio que viene a ser la resiliencia. Mucha gente se puede quedar perdida por allá arriba. Bien, otra clave importante del ser resiliente es cuidar el cuerpo. Podrá sonar un poco, y después de hablar de investigaciones de Seligman, hablar del cuerpo. Sí, nuestro cuerpo es un canal que constantemente nos está dando feedback de nuestra capacidad de control emocional. Constantemente. En este momento, te invito a que revises tu cuerpo, las tensiones que tienes tu cuerpo, o la relajación que tiene tu cuerpo. ¿Cómo tienes tu cuerpo? La manera como estás en el mundo, ese cuidado. Y muchas veces cuando estamos en situaciones de crisis muy graves y tenemos esa habilidad de conectar con el cuerpo nos da salidas, nos da respuestas claves. Dice, relájate por lo menos. Respira. El mantenerse delante de un auditorio, por ejemplo, es un momento estresante. Bueno, María ya tendrá toda la experiencia que tiene, para ella dice, bueno, pues para mí es muy normal. Suerte. Que se le ve así tan tranquila, yo digo, bueno, yo quiero ser como María. Pero momentos de crisis, el poder respirar, y ustedes los que se dedicarán, por ejemplo, a entrenar personas para hablar en público, o que tienen que dar conferencias, o llevar equipos de trabajo, o educar un hijo, cuando tú estás en situaciones pues así críticas, el cuerpo te está demandando más. Respirar profundamente, mantener un equilibrio, observar qué partes están tensas, qué partes no están tensas, facilitan incluso la salida del aire, de la comunicación. El cuerpo es vital para nosotros mantener un equilibrio, una
resiliencia constante. El deporte, por ejemplo, en situaciones de pérdida, en crisis de pérdida, hay un taller del teléfono muy bonito que empezamos a trabajar en el 2000, allá en Murcia. Tuve la suerte de colaborar, que era el de separación afectiva. Y cómo cuando empezamos a construir ese taller con el equipo de trabajo, veíamos que lo que más le ayuda a las personas que se separan, a muchos es el deporte. Estuve el otro día haciendo el Camino de Santiago y muchísima gente se acababa de separar. Estoy aquí porque no tengo nada más que hacer. Y la necesidad de caminar, de darse unas palizas de 30 kilómetros diarios, era necesario porque el cuerpo necesitaba sacar muchísima estrés, muchísima tensión. Entonces el cuerpo, si cuidamos y estamos atentos, estamos en un momento crítico, es muy buen momento para retomar un deporte, para cuidar la alimentación, el sueño, el sexo. Esas conductas que están relacionadas directamente con el cuerpo son claves para mantener la resiliencia. Ahí pongo un poquito más grande la imagen. Bien, red de apoyo, clave. Una red de apoyo es fundamental para también las personas más resilientes son las que también tienen redes de apoyo importantes. Pertenecer a un grupo. El sentido de pertenencia al teléfono, a mí me ha pasado muchas veces que he estado en crisis bastante complejas y el hecho de tener un compañero o una compañera que me escuche, con quien hablar, o te invito a tal evento y uno no quiero, pero al final hace fuerzas de su flaqueza y se va, y ese compartir, ese distraer la mente, ese estar con otros es fundamental como seres sociales. Y una tendencia, como ustedes lo sabrán, muy normal cuando estamos en una crisis es aislarnos, sobre todo los hombres, que somos de Marte. Bueno, nos aislamos un poco, nos metemos en una cueva, pero sí tenemos sus redes sociales. El deporte, tener grupos de deporte, tenemos grupos de lo que sea. Bien, bailar es terapéutico, y más si lo haces con un grupo. Bien, en fin, acudir a personas cercanas, a las redes de amigos o conocidos. Pongo esa foto también porque es muy bonita. Es así, lo que dice William Glasser: si tienes relaciones de muchos años, eso significa que tú eres una persona con muchos recursos. Es decir, eres una persona resiliente. Muy bien. ¿Cuáles son tus recursos aprendidos? Una de las cosas que a mí me ha servido mucho en la terapia clínica y que es un factor que está a caballo entre la terapia tradicional y la terapia breve y el coaching es irnos a lo que la persona ya hace bien. Es decir, primero explorar motivo de consulta y demás, pero también ir a qué haces bien, qué cosas te funcionan, cuáles son las cosas que tú haces mejor, aunque no tengan nada que ver con el motivo de consulta, o que no tenga nada que ver con su objetivo para hacer un proceso de coaching, o que no tenga nada que ver con la llamada en ese momento. Si de repente le sorprendo con esta pregunta, la oportunidad. Por eso le decía yo al muchacho, ha terminado con su novia fenomenal, porque ahora tiene un espacio para rellenar como usted quiera. Flexibilidad mental para recibir como posibles todas las opciones que se abren ante la nueva situación. Y aquí también yo suelo hacer este ejercicio que me gustaría que lo hiciéramos hablar rápidamente, y es: pensemos en cosas que alguna vez las veíamos como un sueño. En este momento piensa en cosas que alguna vez viste como un sueño muy grande, muy grande, muy grande, que era casi imposible conseguir. Y en ese instante que tú tenías X años dijiste: ¿cuándo llegaré yo a tener eso? Es que eso es casi imposible. Y ahora piensa en el momento en que lo conseguiste de verdad. Esa es la mejor. Yo creo que todos lo hemos hecho. ¿A que sí? Hemos cumplido sueños que alguna vez nos parecían imposibles inclusive. Esa es la mejor prueba que tú tienes y que tengo yo de que podemos conseguir las cosas de verdad. Esa capacidad de reconocer todos los éxitos y ver que tenemos los recursos, como dice Carl Rogers en la escuela humanista, Virginia Satir, para no ser marxistas. Además, Virginia Satir coordinaba un grupo en el que pertenecía también Carl Rogers. Todas esas cosas que ya hacían los humanistas, todos tenemos
todo el potencial para resolver las cosas, las tenemos. Entonces podemos abrirnos al cambio cuando creemos. Marcarse metas, esto es clave. La diferencia entre un sueño no cumplido y un objetivo o un éxito es una fecha, sea un amigo. Póngale fecha a las cosas que usted quiere conseguir. Márquese metas, retadoras, realistas, personalizadas, con hitos cortos de comprobación de intermedios, es decir, con cosas que yo pueda darme cuenta que estoy avanzando, ¿sí? Y otros también se den cuenta que voy avanzando. El hecho de que te marques metas, incluso en medio de una situación de crisis, hace que todos tus recursos se orienten hacia un punto. Cuando tú dices, yo quiero conseguir esto, todos tus recursos ¡boom!, se enfocan. Y eso hace que también tu mente se centre en algo productivo. Y si es retador y es realista, pues la probabilidad de salir de ahí es muy alta. Aprendizaje constante. Encontrar lo aprovechable de cada situación. Encajarla dentro de un propósito mayor que les dé significado desde una perspectiva más amplia. Steve Jobs, en su discurso en la Universidad de California, nos decía: conectar puntos. Conectar puntos. Por más difícil que sea una situación, si yo después observo que esa situación me sirvió para algo, esa situación se transforma. Ya no es una crisis, ha sido un momento importante. Voluntad. Una gotita que cae, y que cae, y que cae, y que cae. La voluntad es clave, la persistencia. Kaizen es una técnica oriental que habla de esto. Por pequeños que sean, pequeños cambios, si yo tengo claro a dónde voy, si tengo una meta orientada, si pienso que puedo conseguirla, si me organizo para ello e insisto, pues seguramente me ayudará a resolver situaciones por complejas que sean. Personajes resilientes, pues he puesto dos, por lo menos. Víctor Frankl, que yo creo que es una persona conocida, es un ejemplo que todos del teléfono conocemos, y también pues estuvo, ya sabemos, en los campos de concentración nazi en Auschwitz, y allí él tenía que sobrevivir con 20 gramos de pan y un poco de agua al día, viendo cómo le mataban a sus familiares, viendo cómo morían sus amigos y demás. Y en situaciones extremas de crisis, él mantenía la esperanza. Por eso hablo, o digo, me atrevo a decir que la resiliencia es una manifestación concreta y positiva de la esperanza. Porque el ser resiliente es un ser que es esperanzado. Y lo que lo mantenía a él, a Víctor Frankl, era pensar en que podía ver a su mujer algún día. Ese era su gran propósito. Y sus propósitos pequeños, que esa anécdota la comenta nuestro presidente Jesús Madrid, no es mía, por él la comenta, y es lo que hacía él diariamente, ¿no? Que decía a sus 3 o 4 compañeros de barraca o berraca, como se quiera interpretar, es: al final del día alguien va a contar un cuento. Piense en algo que nos va a contar, que crece una fábula, piense en alguna historia bonita de su vida, piense, y durante el día está pensando en la fábula, con lo cual no está pensando en los 20 gramos de pan que tiene y el helado frío que tiene en sus piernas y descansas, sino que está pensando en qué fábula le voy a cantar al grupo, y los demás están pensando a ver qué fábula cuenta este, o la fábula cuando me toque a mí, y al final del día ya había un propósito, y eso los mantuvo con vida. Entonces, que fue como cuando comenzamos un poco a dar las claves para el ser resiliente, ¿no? Un para qué. Nuestras emociones, nuestras conductas, lo que pensamos de nosotros mismos, nuestros hábitos, marcarnos metas, organizarnos, creer en nosotros, creer en lo mejor que tengo, creer en lo mejor que tienen los demás. Esto nos ayuda. Y yo quisiera terminar simplemente preguntándoles, o que pensemos, ¿a quién conoces resiliente? O sea, ¿qué persona, qué personaje de tu vida, o tú misma? ¿Cuáles son tus capacidades de resiliencia? No sé si alguien quiere comentarlo. Tenemos 7 minutos. ¿Quién quiere contarnos? Si no, abrimos a preguntas o comentarios, porque es bien interesante esa comunicación. Me siento un poco raro aquí tan arriba y hablando tan fuerte, pero es lo normal, ¿no?, en estos casos. Lo que sí es verdad es que sí es interesante, si alguien quiere
compartir algún hecho en el que haya evidenciado todas estas características de la resiliencia, que nos lo cuente. ¿Hay alguien? Bueno, seguramente todos o todas, ¿no, María? Seguro, seguro, seguro. Bien, entonces vamos a abrir un poquito un espacio para preguntas, comentarios, aportes de esta temática. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Invitación? ¿Queja? Manuela. ¿Sí? Yo creo que todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, sí hemos sido resilientes. Sí. Que parece algo muy complicado, pero creo que dentro de cada uno de nosotros queremos nuestro bien. Creo que el ser humano busca su propio bien, su propio bienestar y lo que la capacidad que todos tenemos. Yo creo que tenemos, que Sí. no la queremos ver, Sí. de sentirnos bien, de Sí. buscar la felicidad y de Sí. conectar con el amor más auténtico hacia nosotros y hacia los demás. Sí. Y creo es mi manera de ver, cada uno en su medida y en su momento. Quizás nos falta conciencia o nos falta conciencia de las capacidades de resiliencia que todos tenemos y que seguro, porque estamos aquí, entonces todas estas personas que estamos aquí Sí. y que estamos intentando aprender, crecer y entendernos, entender a los demás, Sí. estamos echando mano de la resiliencia. Exactamente. Sí, sí. Es más, hay una cosa muy bonita que no se ha escrito, por lo menos yo no lo he leído, y es como el ser solidario es ya un acto resiliente. El estar aquí, el que nos reunamos hoy, todos y todas, nos une, yo creo que en el fondo es esa esencia solidaria, y es una de las razones más poderosas para salir de una crisis, muchas veces. Cuando tú das auténticamente y ejerces ese derecho y esa naturaleza solidaria, creces. Yo creo que los que estamos acá todos, y veo las caras y creo que hacemos sí. Muchas veces salimos de atender a una persona al teléfono o de un curso, de apoyar un curso, lo que sea, sintiendo esto es vida, esto es maravilloso, y llenamos nuestro cuerpo, se siente una sensación de alegría, de plenitud. Pues eso es otro elemento fundamental para ser resilientes. Y lo tenemos las personas que tenemos esperanza también, que creemos que las cosas se pueden hacer, que es una razón importante. Hay dos cosas que ha dicho Manuela clave. La naturaleza resiliente. Aristóteles ya lo decía, tenemos todas las capacidades para ser y para poder ser cosas que probablemente ni siquiera ahora me imagine que puedo hacer. Ya lo decía Aristóteles. Y eso es lo natural. Lo antinatural es quedarse atrás, es no resolver la situación. Eso es lo raro, eso es lo antinatural. Lo natural es moverse hacia adelante. Bien, incluso hay una investigación muy sencillita con ratas, en la que un señor le dio por jugar con ellas a ver qué pasaba, si tenía esperanza o no, y era que las metió en un bote de agua gigantesco, metió una ratita. Es un poco cruel el ejemplo, pero bueno, interesante lo que sacó de ahí. La ratita dio vueltas y no tenía nada, porque el agua llegaba hasta un punto de que no tenía dónde agarrarse, y dio 30 vueltas y se hundió. Lo intentó con más ratitas hasta que comprobó que eso era más o menos un promedio de 30 vueltas. De repente soltó una ramita en el agua y la ratita daba vueltas. Ya cuando iba a llegar a las 30, que se iba a ahogar y que él sabía que ya iba a palmarla, con perdón, pum, cogía ella se iba, y era lo único nuevo que encontraba. Entonces cogía la ramita y él la sostenía un poquito y la soltaba, y la ratita seguía dando vueltas. Después quitó la ramita y dejó a la rata, que ya sabía que había una ramita, que alguien la iba a coger cuando se iba a ahogar. Pues llegó hasta 300 vueltas. Sí, sorprendente. El 300% de ejecución cuando sabes que alguien te va a dar la mano. Entonces, importantísimo. Fíjense cómo todas estas cosas, la esperanza, el creer que hay una salida,
el sentir, también yo cuando tengo un problema, muchas veces los que somos agentes de ayuda, o psicólogos, coaches, muchas veces como que no acudimos también a los recursos para nosotros. Entonces también utilizarlos, también reciclarnos, también aprovecharnos de esos recursos que tenemos. Pues bueno, yo quiero terminar porque sé que en breve pues se tendrá un evento pues ya de cierre y demás, y quisiera también que tuviésemos 2 minutitos para si María quiere comentar algo y terminar aquí mi exposición. Oye, perdona, una pregunta. Carlos, muchas gracias. Que de verdad que creo que tus palabras han llenado todos los huecos y que quedaba alguno por rellenar. Y que sobre todo han subrayado y han puesto totalmente en pie nuestras mejores cualidades y sobre todo nuestra capacidad, no solamente para ayudar a los demás a superar sus crisis, sino también para abordar las nuestras desde la esperanza. Por todo ello, Carlos, creo que mejor que tus palabras ninguna en este momento, y que sirvan y que nos vayamos con ese acento de creer en nuestra capacidad de ser felices en cualquier momento, y que ese sea el broche que cierra nuestro congreso y que da paso ya dentro de unos momentos al acto institucional de inauguración de la nueva sede. Nunca mejor para cerrar un congreso que palabras de felicidad, de esperanza, de compasión dentro de nosotros, hacia nosotros mismos y hacia los demás, y de agradecimiento a quien nos la ha enseñado. Muchas gracias.